de Periodismo de Migraciones, que se celebrará de los próximos 19 al 22 de octubre. En primer lugar, tiene la palabra el director general de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, José Ángel Calle. Buenos días a todos y a todos los que nos acompañáis aquí presencialmente y por vía telemática o vía online, como la situación que vivimos nos obliga. Daros la bienvenida, aunque la máscara impida que nos veamos las sonrisas y la satisfacción por haber sido capaces de llegar hasta aquí. Daros la bienvenida, como bien decía el compañero, a la presentación de la tercera edición del Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones. Es un congreso que, por lo tanto, ya podemos afirmar que está consolidado. Es un congreso que este año adopta un formato nuevo, un formato de adaptación, porque yo creo que todos y todas hemos aprendido que esta pandemia ha venido a transformar nuestras vidas y, desde luego, tenemos que hacer todo lo posible para ser capaces de adaptarnos. Si me permitís unos minutos, me gustaría trasladaros por qué queremos consolidar este congreso y por qué la cooperación extremeña de la Junta de Extremadura, de la Consejería de Igualdad y Portavocía, tiene tanta voluntad y tanto esfuerzo en ser capaz de narrar, de ayudar a narrar, de ayudar a comunicar las migraciones desde otra perspectiva, con una clara voluntad de construir nuevas narrativas, con una clara voluntad de trasladar la necesidad de entender, gestionar el desafío migratorio desde otra perspectiva. La cooperación extremeña tiene una clara identidad definida por tres grandes ámbitos estratégicos. La cooperación extremeña se diferencia de cualquier otra de nuestro Estado, de nuestro país, porque ha singularizado tres grandes características que la definen de manera muy clara. Los feminismos y las desigualdades, uno de nuestros grandes ámbitos estratégicos, la sostenibilidad y los cuidados de la vida y la movilidad humana. Es justo ahí, en ese tercer gran ámbito estratégico, el de la movilidad humana, donde encardinamos este gran congreso que, insisto, viene para consolidarse e, insisto, es el único congreso de este tipo que existe en el mundo. En primer lugar, agradeceros a los periodistas y a las periodistas que nos acompañáis aquí y a través de la web y a través del sistema online que nuestros compañeros de la Junta de Extremadura han sido capaces de habilitar. Fundamentalmente porque este congreso es para vosotros, este congreso es para vosotras. Durante los días que anunciábamos antes, del 19 al 22 de octubre, vamos a estar acompañados por más de 120 ponentes en más de 80 sesiones que tienen la aspiración de albergar a más de 1.500 personas que van a poder conectarse desde todas las partes del mundo. De verdad, queremos insistir mucho en esto. Este congreso es para vosotras, este congreso es para vosotros. Es un congreso único, singular, que no tiene comparación porque no existe ninguno otro igual en el mundo, que tiene esa clara voluntad de poner encima de la mesa otra visión, otro sistema de compartir, otro sistema que sea capaz de narrar las migraciones desde otro paradigma. Y cómo no, Extremadura va a dedicar todo su esfuerzo en esto. Lo hemos hablado muchas veces con las compañeras de Por Causa, que son las que van a ejecutar y desarrollar este congreso. Extremadura tiene una clara identidad migratoria. Nosotros sufrimos, vivimos en los años 60 y en los años 70 un verdadero éxodo del 50% de nuestra población. Eso hipotecó y salvó nuestro desarrollo. Eso hoy forma parte de la cooperación extremeña en los más de 20 países donde trabajamos, con una clara estrategia muy bien definida. Trabajo en origen, en los países emisores de las migraciones, intentando conseguir que las personas puedan migrar por voluntad y no obligatoriedad vital, intentando también trabajar fomentando y creando corredores seguros que permitan el tránsito seguro de las personas que se desplazan, el ejercicio fundamental de trabajo en fronteras para garantizar el acceso al derecho de asilo, al derecho de protección internacional para las personas migrantes y, desde luego, el necesario trabajo pedagógico dentro de nuestra tierra, dentro de nuestra región,
para contrarrestar con todo nuestro esfuerzo, con todas nuestras energías, esa cantidad de discursos del odio que tantos y tantas indecentes están intentando difundir en nuestra población. Venimos a unir, venimos a hacer pedagogía, venimos a explicar y a, sobre todo, señalar que la cooperación hoy es más importante que nunca y que de las crisis solo se sale cooperando. Os vamos a dar la bienvenida a todas y a todos, con todo nuestro afecto, con todo nuestro calor humano, aunque ahora haya tenido que ser de esta manera. Yo le decía a Lula, a Germán y a Ailín, que ahora intervendrán, que echaremos de menos esas tertulias nocturnas paseando por el Teatro Romano y por el Alcazaba de la ciudad que siempre les ha acogido. Pero estamos seguros que pronto volveremos a acogerles desde la proximidad, sin máscaras que nos impida ver los gestos y que nos impida vernos la sonrisa de nuestras amigas y nuestros amigos y, desde luego, ya aliados en este claro esfuerzo de combatir los discursos del odio, de crear narrativas favorables, de aliarnos con los profesionales y las profesionales de la comunicación. La cooperación extremeña tiene este gran esfuerzo y, desde luego, estaréis todos invitados, como bien decía antes, los días 19 al 22 a través del sistema Zoom que gestionarán los compañeros de Peor Causa. Faltaría más, tengo que agradecer siempre al Ayuntamiento de Mérida y al Consorcio su colaboración durante estos 3 años. Este año no sería de otra manera, siempre, aunque de otra manera, aunque con otros formatos, van a seguir colaborando. Y nada más, ahora ellos van a proceder a explicaros el programa. Yo quedo a disposición para posteriormente responder las preguntas que consideréis. Bien, muchas gracias, director, por su intervención. Seguidamente tiene la palabra la directora del Congreso, Lucila Rodríguez Alarcón. Hola, ¿se me oye bien? ¿Sí? ¿Se me oye? Es que no tengo retorno. Sí se me oye. Sí se oye, gracias, Ailín. Vale, muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer muchísimo, como siempre, a la Junta de Extremadura y a la Cooperación Internacional de Extremadura y también a la ciudad de Mérida y al consorcio su confianza. Es increíble poder volver a hacer el Congreso y también es increíble tener que hacerlo de esta forma. Mi tristeza profunda de no poder volver a visitar Mérida, creo que se la compartimos todas las personas que participamos en la organización de este Congreso y no puedo más que desear que el año que viene lo podamos hacer presencial, como decía Ángel, para abrazarnos y sobre todo para sentirnos abrazados por una región y por una ciudad que representan en sí mismas todo lo que este Congreso defiende, ¿no? La diversidad, la cooperación entre personas y la excelencia. Y eso lo hemos encontrado año tras año cuando hemos estado en Mérida y lo hemos vuelto a encontrar este año, aunque sea en este formato tan duro que es el formato digital, ¿no? Este año el Congreso, desde ya el mes de marzo, vimos que iba a ser complicadísimo. Hicimos un esfuerzo enorme para redefinirlo, rediseñarlo y cambiarlo. Y ha sido un esfuerzo enorme porque era medio camino. Es decir, años anteriores, ya en el mes de marzo, teníamos el programa prácticamente avanzadas las cabezas de cartel, muy avanzadas partes de las mesas, los contenidos. Y era así en marzo del 2020 cuando tuvimos que enfrentarnos a la posibilidad de que, siendo un congreso nacional, la gente no pudiese viajar. Era un congreso cuyo gran parte del presupuesto estaba dedicado a viajes desde todas las partes del mundo que permitía generar en Mérida un encuentro físico de personas que de otra forma no se habrían podido encontrar. Y el reto de sustituir eso por algo que tuviese la misma calidad y el mismo valor humano ha sido brutal. Pero puedo decir ahora que hemos conseguido convertir lo que podría haber sido una hecatombe en una virtud
y presentamos el congreso más ambicioso de todas las ediciones del congreso. La acogida ha sido impresionante. El hecho de hacerlo en formato digital nos ha permitido recuperar gente que ya estuvo años anteriores, unir a gente que llevaba 2 ediciones intentando venir y no habían podido, principalmente porque los desplazamientos no solamente es el movimiento de las personas, sino el tiempo que le tienen que dedicar y los recursos que además son limitados porque son desplazamientos que en muchos casos son caros. Y hemos reconvertido todo ese esfuerzo en un esfuerzo colectivo que da lugar al programa más potente que podríamos haber imaginado, con 120 ponentes, bueno, 128. No creo que haya un congreso de periodismo tan grande en el mundo, pero no podría afirmar que lo es, pero lo intuyo. Sí, desde luego, como decía Ángel, es el único de periodismo de migraciones internacional, el único que existe, y podemos ofrecer más de 100 sesiones a un público que podrá acceder directamente por Zoom de 1.500 personas en tiempo real y que podemos ampliar si vemos que el número de inscripciones supera ese número a través de otras plataformas que ya tenemos pensadas en función de la recepción de público que haya. No queremos que nadie se quede fuera. La intención de la Junta de Extremadura siempre ha sido que este congreso sea accesible para todo el mundo y que sea gratuito, y así es, lo seguimos manteniendo, lo cual es inaudito porque la calidad que ofrece y el volumen de trabajo que representa lo podría haber convertido en un evento marketingizable, y no lo hemos hecho nunca porque esta es nuestra voluntad y la voluntad de la Junta. Entonces, estoy muy orgullosa. Es un evento que está organizado desde España, que es también un país clave en términos migratorios, y el que la Junta de Extremadura haya sido visionaria y perciba la cooperación como una herramienta y la migración como esa misma herramienta es visionario y está reconocido por todas las personas que participamos en el Congreso, desde los que los organizamos hasta las personas que cubren migraciones. Y finalmente concluir que tenemos a 3 continentes representados y hacer mucho hincapié del eje atlántico. Nunca queremos dejar fuera África y de nuevo los volvemos a tener y nos gustaría que eso siguiese creciendo, pero hay un claro eje atlántico de Europa, América, que está muy representado en este congreso, al que cuidamos mucho, y es un congreso principalmente de habla hispana, pero no dejamos fuera a nadie y tenemos una sala 100% traducida en todas sus sesiones al inglés con traducción simultánea, lo que permitirá a gente de todo el mundo poder seguir los contenidos de esa sala, que es la sala principal. Y ya sin más dilación, doy paso a Eileen Truach, que nos detalle un poco cuál es el programa tan impresionante de este año. Y muchísimas gracias de nuevo, y tan contenta y emocionada de poder volver a repetir esta rueda de prensa, echando mucho de menos estar al lado de Ángel Calle como años precedentes, que para mí era una de las mayores alegrías del año, y de verdad que me pesa. Así que adelante, Eileen. Hola a todos, es un gusto enorme saludarlos desde la ciudad de Los Ángeles, donde va a ser la 1 de la mañana, lo cual me llena de alegría porque creo que justamente ese es el espíritu de este congreso, las conexiones que podemos hacer a pesar de distancias, y en este caso incluso a pesar de las crisis inesperadas. Como siempre, mi agradecimiento a la Junta de Extremadura, a Ángel Calle, por apostarle al tema de las migraciones. Sabemos que hay otros temas que periodísticamente suelen ser más sexys, ¿no? Puedes hacer un congreso de periodismo de política, puedes hacer un congreso de periodismo de otros temas que resultan más atractivos. Pero este congreso era necesario, y en cada edición los colegas que participan en él y los colegas que atienden a las sesiones nos lo han dicho. Para muchos es el único espacio durante todo el año donde pueden hablar no solamente de migraciones, sino de lo que implica ser periodista que cubre migraciones, que es el eje
de este Congreso. No es solo lo que cubrimos, es cómo lo cubrimos, es cómo podemos hacer que se presente en los medios de una manera más justa y de una manera más honesta. Y por todo ello le agradezco mucho a la Junta y a Ángel. Y por supuesto a mi equipo de Por Causa por poner la confianza en mí, y a Lula en particular, porque estamos trabajando con esta diferencia de horarios entre América y Europa, y yo creo que el resultado refleja bastante eso. Esta edición del Congreso tiene un grupo de conversaciones a las que ellos hemos llamado sesiones de gran formato, en donde personalidades tendrán conversaciones sobre algunos de los temas que atañen al periodismo y que atañen a los asuntos migratorios, formas distintas de narrar, un poco cómo se maneja lo que en Por Causa se ha llamado la industria del control migratorio, y nuevamente este enfoque de los dos lados del Atlántico que tenemos en una de las charlas a María Teresa Ronderos, uno de los referentes del periodismo en Latinoamérica, conversando con Martín Caparrós, quien reside actualmente en España y ustedes saben, ha cubierto muchos lugares del mundo. Tenemos la idea de que estas charlas y la segunda parte del Congreso, que son pequeñas conversaciones a las que hemos llamado Migratalks, nos pueden ayudar a entendernos mejor entre nosotros, a conversar entre quienes están tal vez cubriendo en otro país, en otro continente, y parecería que no tenemos nada en común, y cuando lo charlamos vemos que la migración es un tema global y que si no lo atendemos globalmente, si no hablamos entre nosotros, no hay manera de resolverlo. Esto es un asunto que no puede ser atendido dentro de una ciudad, no puede ser atendido dentro de un país. Como todos los grandes temas globales, como una pandemia, como el cambio climático, la migración la tenemos que entender ahora más allá de las fronteras, no solamente desde el tránsito, sino desde el reporteo. Eso es lo que estamos intentando hacer. Estamos invitando a personalidades para que hablen de sus distintas experiencias y encontrar puntos en común. Tenemos a María Hinojosa, que es tal vez la periodista latina en Estados Unidos que mejor ha logrado colocar los temas sobre migración en los medios en inglés, en lo que se llama los mainstream media en Estados Unidos, y estará conversando con Ignacio Escolar en una charla que aparentemente podría no tener mucho que ver, pero que nos damos cuenta que en el momento de irse desarrollando la conversación puede ir generando esta comprensión que tenemos. Todas nuestras sesiones tienen esta característica. Tenemos charlas no solamente con quienes hacen la información, sino con quienes nos dan la información. Una de las sesiones que más alegría nos ha dado es un panel que vamos a tener con protagonistas de los reportajes, con personas que han sido entrevistadas por periodistas y que ahora nos van a decir qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal como periodistas. Tenemos personas de televisión, está María Mejía de Univisión de Estados Unidos charlando con Marta Nebot. Tenemos un puente construido entre los dos continentes. Tenemos a gente de África que se suma a la conversación con nosotros y tenemos a gente que está muy interesada en seguir esta charla. Yo creo que nunca como ahora había sido tan evidente que el periodismo de servicio tiene que ser colectivo, y yo creo que este es justamente el espíritu del Congreso de Mérida. Una conversación de periodistas que cubren asuntos particulares en todo el mundo, pero que con ello vamos a lograr ampliar nuestra comprensión del tema, y creo que podemos empezar a cambiar los términos y la forma en que se habla del que es, sin duda, el fenómeno global por excelencia, que es el de la migración.
Confío en que el próximo año nos veremos frente a frente, confío en que este Congreso tendrá una larga vida y confío también en que en breve podremos empezar a comentar no solo las experiencias, sino los resultados que se pueden plasmar en el trabajo de quienes nos acompañan y de quienes siguen creyendo en nosotros. Pues nada, muchas gracias. Gracias, Eileen, por tu intervención. Para finalizar el turno de palabra, tiene la palabra el director de la Feria de Migraciones, Germán Sanz. Buenos días a todos y a todas. Como ya hemos indicado, esta situación de pandemia de la COVID-19 nos ha obligado a cambiar el formato de retransmisión del Congreso y vamos a intentar sacar ventaja de esta situación no deseada, abrazando la flexibilidad del medio digital para reunir a aquellas organizaciones que trabajan incansablemente para garantizar la vida y la calidad de vida de toda persona en el mundo, independientemente de su lugar de origen o de destino. Por eso este año abrimos este espacio de debate y reflexión en el que abordar desde una perspectiva multidisciplinar, externa pero complementaria a la narrativa periodística, el fenómeno migratorio en toda su complejidad. Contaremos con la participación de expertos en política y derecho internacional, análisis de datos y mercados de trabajo, economistas, antropólogos, psicólogos, sociólogos, ingenieros y especialistas en comunicación y trabajo social y destacados investigadores con una larga trayectoria volcada en la definición de metas y horizontes aspiracionales para la constitución de un modelo de cooperación y gobernanza de los movimientos de personas en el mundo que sustituya al actual y que responda, como indicaba el director de la Agencia Extremeña de Cooperación, de forma inteligente y sensible a los desafíos de una realidad tan inevitable y compleja como positiva. La feria se presenta con 14 sesiones con formatos de mesa redonda, presentación de iniciativas y resultados y también de ejemplos de buenas prácticas, con una duración variable de entre 15 y 60 minutos en horario de 3 de la tarde a 5:30, de lunes 19 a jueves 22 de octubre. Vamos a reunir a más de 40 profesionales de relevancia internacional, entre los que podemos destacar a Marc Hugo López, director de Migración Global y Demografía del Pew Research Center, a Alejandro Guidi, asesor regional principal para las Américas de la Oficina del Director General de la OIM, a Amparo González Ferrer, asesor del Gabinete de la Secretaría General de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a una serie de emprendedores sociales de trasfondo migrante, como son Elena Mosso López, Dagmar Olivar Aterol, Vivian Ogú, Genoma Okoro, a economistas brillantes, como el joven Ismael Gálvez Iniesta, a Michael Clemens, un economista especializado en desarrollo y director de investigaciones del Centro para el Desarrollo Global, a juristas especializados de UNICEF, como Sara Collantes Mateos, y a toda una serie de organizaciones pequeñas y grandes, nacionales e internacionales, como Pendilon o Cimitra, que nos van a iluminar y que establecerán el marco discursivo para cada una de las sesiones del Congreso. Quisiera, además de introducir este pequeño espacio novedoso que es la feria, agradecer a Sandra Cañizares, que es la compañera que ha facilitado con un trabajo titánico la migración de un evento físico a un medio digital y, por supuesto, agradecer un año más a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo la oportunidad y el esfuerzo que hacen para mantener vivo este Congreso. Muchas gracias a todos por vuestra intervención. Comenzamos con el turno de preguntas. En primer lugar, si hay alguna pregunta en la sala. ¿No? Vale, pues en la sala no. A los compañeros que están por videoconferencia, si alguien tiene alguna pregunta, que pida el turno de palabra que hay en la aplicación o, bueno, o si ponen la cámara, levantan la mano. Bueno, pues en principio no hay preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, que active el micro, por favor. Pues no hay preguntas. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Les esperamos el día 19 de octubre. Gracias a todas.